Carlos, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, Aquí gracias estaba escuchando, no sabía si hablaba de economía, Bernie, o de seguridad. por... Como dijo tantas cosas coincidentes, habló de endémico y vino la pandemia, habló de programa integral, de falta de consenso y de país al revés. Casi tuve por un momento la sensación que estaba hablando de economía. o sea, ¿usted piensa que estamos pata para arriba en materia económica? No sé si pata para arriba, pero de país al revés sí, sí. Y de enfermedad endémica donde se agregó luego la pandemia también. Y de solución integral y con consenso también. Lo único que ocurre es que no es por Bernie, sino porque he visto de este gobierno y de muchos gobiernos. Uno puede ser comentarista o analista mientras está de este lado del mostrador, como me pasa a mí ahora. Cuando va del otro lado del mostrador ya deja de ser analista y comentarista. Y insisto, no es por Bernie, pero no es la primera vez que me pasa ver integrantes de un gobierno que opinan, o sea, hacen análisis y son los que están a cargo. Claro. ¿Y Pero qué? como análisis es Ayer, bastante parecido. no, le ¿Cómo? quería preguntar, Carlos, ayer hubo un hecho inédito, ¿no? Que fue esta reunión virtual de la cúpula de CGT con los grandes empresarios argentinos, ¿no? Que, bueno, siempre tienen diálogo, pero no de este tipo de punto de vista formal. Todos dijeron, digamos, cosas como primarias, ¿no? Decir, bueno, hay que respetar la inversión privada, hay que buscar consensos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque discutir cosas que ya son como el ABC de la economía. Claro. Bueno, yo en realidad, dado que uno ha desarrollado una característica muy abierta en términos de hablar con todo el mundo, a mí también me ocurre que hablo con empresarios, con sindicalistas, con políticos, con los que uno tiene mayor llegada, mayor afecto y lo contrario igual. Es el tipo de reuniones que uno deja ahí, porque yo coincido en términos de que de esas reuniones salen cuestiones básicas, coincidencias básicas. ¿Quién puede oponerse a títulos que salen de esas reuniones? Es la misma definición que dio en las últimas dos reuniones el presidente de la Nación, una con el Council of America y otra a un diario extranjero financiero de los más importantes del mundo. Necesitamos inversión, necesitamos crecimiento y necesitamos empleo. ¿Y quién, cuando a uno le preguntan, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Y cómo no voy a estar de acuerdo? Pero esas son conceptualidades, cosas básicas. Luego viene el protagonismo. Y estamos viendo, hoy ustedes pasaron por salud, por seguridad y ahora por economía. Lo que está ocurriendo, subproducto y pretexto, aunque es muy fuerte. Yo he sido catalogado casi de oficialista por dar la derecha de la cuarentena al primer día estricta. Sí. Pero no basta de echarle la culpa a la pandemia, por favor, en todos los rubros. O sea, lo que en la Argentina está ocurriendo es que se están blanqueando los problemas. A pesar de que yo debo confesar que en muchos lugares todavía es la propia medicina la que no entiende por qué en determinados lugares hay más casos que en otros, está claro que la provincia de Buenos Aires está blanqueando la carencia de un conjunto de servicios públicos faltantes y que la gente ha vivido mal todos estos años. Y por suerte ahora frenó un poquitito de echarle la culpa al anterior, porque echarle la culpa al anterior dura 3 días para quedar bien con los fans. Si se están blanqueando cosas de 20 años, Claro. de 15 años, de 40 años, ¿qué tiene que ver el anterior?
Y lo mismo vale para cuando el anterior le echaba la culpa al anterior. Ahora, Melconian, Sí. nosotros hemos escuchado de distintos sectores, sobre todo el tema del sector económico, financiero, diciendo, bueno, es necesario saber cuál es el plan económico que tiene el gobierno para después de la pandemia. ¿Cómo tomó usted las declaraciones de Alberto Fernández cuando renegó de los planes económicos? Mal, la tomo mal porque yo creo en los programas económicos. Lo que pasa es que hay que cumplirlos. Y los programas económicos, por eso mi vocación por arrimarme al poder político en términos de que es la política quien gobierna y entender como economista profesional qué pasa por la política. Lo que hay que entender que gran parte de la responsabilidad del cumplimiento de los programas es del político y es de la política. Que haya seguridad es responsabilidad política, que haya justicia es responsabilidad política. ¿Cuántas cosas dijo recién Bernie respecto y sí, pero es la justicia, y sí, pero es lo penitenciario, y sí, pero de todo eso está a cargo la política, y de un programa económico también está a cargo la política. Y la política es el eje, es la conducción, es la autoridad. ¿Cómo voy a decir yo, políticamente respondo a fulano, pero institucionalmente respondo a mengano? El presidente es la máxima autoridad, es el que tiene los votos, es el que conduce, es el que ejerce el liderazgo, es el que conduce a la sociedad, es el que genera el cumplimiento del programa y le exige a los ministros, de los cuales se puede recordar el apellido porque tiene que ser pocos, no 20 ministerios, y le exige a su ministro de Economía en particular, que conduce con autoridad el Ministerio de Economía, el cumplimiento del programa. Y él pone el poder político y su equipo económico le pone el programa económico. Ahora, si no... Los objetivos tampoco se cumplen. ¿Qué diferencia hay entre programa no y objetivo sí? ¿Que alguien garantiza que los objetivos se cumplen? ¿Cómo? Entonces termina con la semántica. Claro. Ahora, Carlos, ¿y cómo ve el tema de la negociación de la deuda externa a cargo de Martín Guzmán? Yo he dicho desde el primer día, primero, a ver, el tema de la deuda lo podemos dividir en dos partes en la Argentina. Ya que estamos en tren de blanquear, sí, podemos ir a lo estructural. La sociedad argentina, porque hay veces que hay cosas elementales en la profesión, pero yo no sé si el hombre común o la gente lo sabe. La negociación de la deuda es una negociación del noveno default que comete este país desde 1900 y pico, y el cuarto o quinto desde 1980 a la fecha. Porque para ser justo, esta es una región que siempre vino a los tumbos hasta 1980, pero de ahí en adelante más o menos corrigió, excepto Venezuela, Ecuador y Argentina. Entonces, estructuralmente, el que quiere cambiar un régimen, el que quiere cortar de cuajo todo eso, tiene que saber que va a negociar por novena vez un default. Quiere decir que el que está enfrente ve venir a alguien que en su genética durante 9 veces lo defaultió. sí. Entonces, yo digo esto para liquidar después de 7 meses o de 9 default en 100 años, ver si estamos discutiendo $3 más, $3 menos. Y mucho peor todavía, cuando el argumento para cerrar o no cerrar es que si uno da esos $3 no le puede pagar a los jubilados. Es una barbaridad, un disparate y una mentira. Pero yo no quiero generar conflicto. Lo que quiero es que, digamos, terminemos de una vez por todas con este tema. ¿Sí? ¿Qué queremos defender con $3 después de 7 meses y 9 años, 9 default en 100 años, que ni siquiera es responsable este presidente? Entonces, ¿por qué no liquidan el tema si estamos buscando inversión
crecimiento, empleo y que alguien algún día vuelva a creer en este tema. Ahora ¿Qué vamos a seguir tuiteando? Haber evitado qué dijo el ministro en términos emocionales a favor de los jubilados. Digamos, esto lo tenés que arreglar y se terminó el partido. Lo hiciste vos, no lo hiciste vos. Sos presidente y llegaste hasta acá. Entonces el tema este lo tenés que arreglar en un país que, de nuevo, estructuralmente negoció 9 veces default, igual que ahora con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario, al cual en un diario hace 3 semanas, en un reportaje, yo dije, vamos a dar vuelta y vuelta y vuelta, y terminan en el Fondo Monetario, después de haber sido críticos. Es la vez número 21 de 1958 a la fecha que vamos a ir al Fondo Monetario. 21. Escúchame, con el olfato político que tiene usted, ¿cree que detrás de esta decisión de no dar esos $3 más está la mano de Cristina Kirchner? No tengo la más remota idea. Espero no tener coronavirus, pero me falló el olfato ahí, porque no. Me parece a esta altura es un tema poco relevante. Este tema hay que arreglar, porque acá hay 2 caminos: uno arregla o no arregla. Después está el camino intermedio que nos encanta, que arreglo más o menos y que se vayan acoplando. Pero quiero decir, los temas hay que sacárselo de encima para administrar la suma de la endemia más la pandemia. Claro. Tampoco ahí, casi digo, tengo que coincidir en algo que dijo el otro día el ministro, que lo dice para sacárselo de encima el tema. Yo creo decirlo desde otro lugar, porque no creo en la magia. Pero Argentina está en la necesidad de administrar estos conflictos que tiene, porque no tiene los insumos básicos para un programa. Los insumos básicos para un programa son el poder político, el liderazgo, la autoridad, ministros, el Ministerio de Economía reconstruido de cómo se lo deconstruyó en la anterior administración, programa, cambio de régimen, decisión política. Yo me voy dando cuenta que la gente, y mucho más después de la pandemia, la gente ya va a exigir cuestiones de sentido común, desideologizada, está podrida de escuchar cuestiones que vienen de una vereda extrema, de la otra vereda extrema. Lo que quiere son solucionar sus problemas. Lo que la pandemia demostró sobre la endemia es que veníamos atados con alambre. ¿Qué duda cabe? La última le quería hacer, ¿no? La situación económica es muy difícil, están todas las variables desbordadas, ¿no? El gasto público, la recaudación se cae, el déficit sube, hay una disparidad entre el dólar oficial y el paralelo enorme, la recesión, la caída de las ventas, la caída del salario, estamos en todas las variables negativas. Ahora, esto, a su juicio, ¿presenta una oportunidad para hacer las cosas bien y remontarla o estamos jugados? Si hacer las cosas bien es el cambio de régimen en el que creo. Que la historia hasta pone fechas. Los cambios de regímenes en general se producen cuando asume un gobierno, cuando asume con gran expectativa, cuando hay sesgo y dirección de lo que se quiere. Hay muy pocos casos de remontada en las que yo creo de cambio de régimen. Por ejemplo, el Plan Austral de Alfonsín es un cambio de régimen producido en lugar del 10 de diciembre del 83, se produjo un año y medio después. O por ejemplo, el régimen de convertibilidad de Menem es también un cambio de régimen producido después que el propio Menem tiene un choque.
O sea, no es ni bien arranca el 8 de julio del 89. Sí. Excepto esos dos casos, que son remontadas a posteriori, luego el cambio de régimen y las oportunidades las da, por ejemplo, el 10 de diciembre del 2015. ¿Por qué? Bueno, porque el candidato ganador se instalaba con toda la esperanza de ser un cambio de régimen. Yo diría, de nuevo vuelvo a Bernie, cuando Bernie dice yo políticamente respondo a fulano y institucionalmente a perengano, ya uno ve y tiene pinta de cuerpo entero que el 10 de diciembre de 2019 no es una fecha histórica donde uno espera un cambio de régimen. Al contrario, tiene el signo de interrogación de saber cómo va a funcionar eso. Si uno es pro liberación de presos o no liberación de presos, si es pro estatización de una compañía o anti estatización de una compañía, si quiere ir con precios y mercados de una manera determinada, si dice voy a arreglar la deuda porque es un problema que heredé pero lo tengo que arreglar yo y me hago cargo, eso es un cambio de régimen. Claro. ¿Qué ocurre? Yo veo muy difícil la posibilidad de un cambio de régimen, porque eso exige una modalidad política diferente, un gabinete diferente, exige un programa, exige una autoridad económica diferente. Entonces a mí no me gusta mentir. Exige condiciones iniciales de la economía que lo permitan, y lo acabas de decir vos, Marcelo. Vos acabás de hacer una lista de cosas que están desalineadas. Sí. El plan austral y la convertibilidad requirieron alineamientos previos de las variables para luego lanzarlos con éxito. Entonces ahí digo mi coincidencia desde otro lugar con Guzmán, desde otro lugar, sí, en que administrar. ¿Qué querés que haga? Administrar y hacer crawling cambiario, arreglar la deuda, aflojar el déficit fiscal. No viniste a colocar LELIQ, pero chupá pesos con LELIQ y anda tirando para adelante. No se olviden que dentro de unos meses entramos todavía hay que resolver la cuestión sanitaria, hay que resolver la cuestión de la deuda y en algún tiempo entraremos de nuevo en debate político por la elección de término medio. Claro, que pero digamos, es un combo complicado. Difícil. Yo diría, administrar y andar llevándola para los que creemos en un cambio de régimen, de arreglar de raíz estas cosas. Para emparchar siempre hay tiempo. Seguro. Carlos, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Carlos Melconian.